Con relación al sentido de la vista, la publicación Fotografía Popular hizo este comentario. Los ojos humanos captan muchos más detalles que la película de una cámara. Ven en tres dimensiones y a la vez abarcan, sin distorsión y en movimiento continuo, un extenso campo visual. La comparación entre la cámara y el ojo humano no es una analogía justa. El ojo humano se parece más a una supercomputadora increíblemente adelantada que posee inteligencia artificial y capacidad para procesar información a velocidades y con funciones que van mucho más allá de lo que puede lograr cualquier aparato, computadora o cámara de diseño humano. No cabe duda, ¿verdad? El sentido de la vista es impresionante. Y de hecho se cree que es el sentido que más impacta en nuestro cerebro. En realidad el sentido de la vista es parte de un mecanismo natural de aprendizaje que ha puesto nuestro creador en todos. Por ejemplo, piense en un niñito que observa a su papá realizar alguna tarea, algún trabajo con algunas herramientas, ¿no? Y por lo general, ¿qué hace luego este niñito después de haber observado a su papá? Quiere copiarlo, va y agarra las herramientas como puede. Así que el sentido de la vista es parte de un mecanismo natural de aprendizaje que continúa a lo largo de toda nuestra vida. En opinión de los investigadores, dice que la gente con buena vista recibe hasta el 80% de información sobre el mundo a través de los ojos. Ahora, no siempre lo que vemos genera en nosotros efectos positivos. Y tengamos en cuenta dos ejemplos de la Biblia que demuestran esto que estamos diciendo. Por ejemplo, piensa en el caso de Eva, la primera mujer. Jehová le había dado un mandato específico a Eva, de no comer de cierto fruto de un árbol específico del jardín. Ahora, el relato bíblico dice que Eva empezó a ver el fruto, ¿y cuál fue la acción eh, continua? Dice que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Así que vemos la relación directa entre lo que ella vio o se detuvo a ver y ahora sus acciones. Pensemos en otro ejemplo, el caso de Acán. Acán era un israelita que participó en la conquista de la tierra prometida. También Jehová le había dado instrucciones específicas cuando conquistaron, por ejemplo, la ciudad de Jericó, que no tenían que tomar las cosas valiosas de la ciudad para ellos, sino llevarlas al tesoro de Jehová. Pero el relato dice que cuando Acán vio entre el botín, dice, una prenda oficial de Sinar muy bonita, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesaba 50 ciclos, ¿cuál fue lo que siguió a esta acción de ver? Dice, los quise y me los llevé. Así que vemos que muchas veces lo que entra por nuestros ojos puede no tener un efecto positivo en nosotros. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Alguna vez le pasó que tomó una mala decisión debido a lo que quizás usted vio? Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, a veces comprar algo que después me doy cuenta que no lo necesitaba tanto. Fui víctima de la publicidad. De hecho, estamos rodeados hoy de la publicidad. Un analista dijo que la publicidad que nos rodea es una de las fuerzas sociales más poderosas de la civilización. Los anuncios no solo venden productos, venden imágenes, valores, objetivos, conceptos de quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Moldean nuestras actitudes y éstas moldean nuestra conducta. Así que toda la publicidad que nos rodea está hecha con un solo objetivo, moldear nuestras acciones. Qué importante es que tengamos entonces mucho cuidado con lo que permitimos que entre por nuestra mirada, ¿verdad? Hacemos muy bien en tomar muy en serio las palabras del salmista. ¿Me acompañan, por favor, hermanos? Vamos a usar la Biblia y vamos al Salmos 119. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 37. Salmo 119, versículo 37. Aquí el salmista le pide a Jehová esto.
Aparta mi mirada de lo que no sirve para nada. Consérvame con vida en tu camino. Así que nosotros queremos también tener esta misma decisión o resolución que tuvo el salmista. Ahora quizá usted pregunte, bueno, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos ser como el salmista? Dado que ninguno de nosotros es inmune a los deseos de los ojos y los deseos de la carne, y es verdad, más que somos imperfectos. Bueno, detengámonos un minuto para analizar el ejemplo de un siervo de Dios de la antigüedad, llamado Job, para poder contestar esta pregunta, ¿no? Pensemos en Job. Job, si bien no era israelita, fue un patriarca que adoraba a Jehová. ¿Y qué reputación tenía Job? Bueno, era un hombre de gran prestigio, respetado por ancianos y príncipes. De hecho, la misma Biblia llama a Job un hombre recto, intachable, íntegro. Y esto lo dijo Jehová de él. Miren qué privilegio, ¿no? Jehová dijo que Job era un hombre recto, íntegro. De hecho, Jehová amaba a Job al punto de que en solo 2 versículos menciona, lo llama a Job mi siervo 4 veces. Así que se nota cómo Jehová apreciaba la reputación que Job tenía. ¿Y qué cosas hacía Job para tener esta reputación? Bueno, aunque era un hombre rico, no era materialista, sino era generoso. Aunque tenía mucho poder, nunca abusó de su poder, sino que defendía a las viudas, padre de huérfanos y afligidos. Pero ¿sabe qué? Job hacía algo más todavía para tener esta excelente reputación delante de Jehová. Y lo leemos en el capítulo 31. Si ustedes me acompañan, vayamos a Job, capítulo 31, el versículo 1, vamos a leer. Job 31, el versículo 1. Allí dice, he hecho un pacto con mis ojos, así que ¿cómo podría interesarme indebidamente en una joven? Así que con esto completaba su cuadro, Job, de integridad, ¿no? Controlaba lo que miraba. No se permitía mirar con intenciones inmorales a una mujer que no fuera su esposa. Así que qué importante es meditar un poco en el ejemplo de Job, porque él fue un hombre imperfecto como nosotros. Así que básicamente, si él pudo lograrlo, nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos ejercer autocontrol. Ahora, quizá usted diga, bueno, hermano, pero en el tiempo de Job no existía la publicidad que hay hoy día. Hoy nos rodea, ¿vio? Pero usted mire para donde mire, en un dispositivo, en la televisión, en el celular, las imágenes provocativas. Y es verdad, Job no tenía esta presión que hoy sí nosotros tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos lograr entonces controlar nuestra mirada? Bueno, vamos a meditar un poco en unas palabras de Jesús que encontramos en Mateo. ¿Me acompañan? Vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 28. Vamos a tratar de analizar un poquito este versículo para entenderlo, ¿no? Dice, acá Jesús dijo, pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión, no? Esta expresión de seguir mirando. ¿Se estaba refiriendo él a una mirada casual? No, se estaba refiriendo al hecho de seguir alimentando deseos incorrectos. Si esto sucede, ¿qué cree usted que deberíamos hacer? Bueno, para entender mejor esto, quizá lo podríamos ilustrar de esta manera. Mire, usted va al médico a hacerse un chequeo. Y antes de hacer la entrevista con el médico, usted se hace todos los análisis. Llega a la consulta, le da los análisis al médico, el médico empieza a observar allí y en un momento dado, con carita de medio preocupado el médico, lo mira a usted y le dice, mire, señor o señora, si usted sigue consumiendo grasas, en poco tiempo va a tener serios problemas cardíacos. Cuando el médico le dice eso, ¿usted qué entiende que tiene que hacer? Que tiene que cambiar un hábito. ¿Verdad? Una forma de vivir, una forma de alimentarse, en este caso.
porque puede poner en riesgo su propia vida, ¿no? Así que cuando Jesús dijo esto de seguir mirando, ¿qué entendemos que tenemos que hacer? Tenemos que dar un corte definitivo, porque en definitiva está en riesgo nuestra vida espiritual, ¿verdad? Podemos hacernos un autoexamen, mire, para que podamos evaluarnos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, cuando me encuentro solo frente a una pantalla, ¿noto que se me hace difícil dejar de seguir mirando una imagen inmoral? Para que cada uno nos hagamos un autoexamen, ¿no? ¿Me expongo a situaciones peligrosas que pudieran despertar en mí deseos incorrectos? ¿Considero que coquetear con alguien del sexo opuesto es solo un pasatiempo inofensivo? ¿Me esfuerzo por agradar a Jehová hasta con mis pensamientos? Bueno, esto nos va a ayudar a ver hasta qué punto estamos siguiendo el consejo de Jesús, ¿no? De cortar esto, ¿no? No seguir mirando, no seguir alimentando deseos que son inadecuados. Meditemos ahora en otro pasaje de la Biblia. Vamos a leer Efesios. ¿Me acompañan, por favor? Vamos juntos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 3 y 4 y luego el versículo 12. Dice que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas. Que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Y el versículo 12 agrega, porque da vergüenza hasta mencionar las cosas que ellos hacen en secreto. Notemos allí en los versículos 3 y 4 esta expresión, ¿no? Cuando habla de la inmoralidad sexual, dice ni siquiera se mencionen entre ustedes. Esta frase podría traducirse o leerse de esta manera. No hagan de estos temas un motivo para entretenerse o no busquen placer hablando de estos temas. Mire qué revelador que es este versículo porque nos ayuda a analizar lo que uno pone delante de la vista, ¿no? Muy bien. Lamentablemente, mira, hermanos, muchas personas, principalmente que no son creyentes, ¿no? No hacen caso a los consejos de la Biblia y comienzan a ver pornografía. Caen en este hábito de ver pornografía, creyendo de que es una diversión inofensiva, pero nada más, está más lejos de la realidad. Mire, los investigadores han observado que los que son adictos a la pornografía tienen los mismos síntomas de los drogadictos y o los alcohólicos. Después dice el informe, no nos sorprende que los efectos de ver pornografía sean tan perjudiciales. Algunos de estos efectos son profunda vergüenza, baja productividad en el trabajo, una vida familiar infeliz, divorcio y hasta suicidio. Mire lo que comentó, dice, un hombre que estuvo un año sin ver pornografía dijo, por fin he vuelto a respetarme a mí mismo, ¿no? Así que este informe nos ayuda a ver cuán serio es este asunto y cuánto nosotros debemos estar alerta los cristianos, porque en realidad Jehová nos protege, ¿no? Al advertirnos de lo peligroso que puede ser el hábito de la pornografía. Mire, me gustaría contarle una experiencia para que usted vea la seriedad del asunto y lo extendida que está esta práctica. Por mi trabajo me toca visitar a muchas casas y hablar con mucha gente, ¿no? Y conocía a un hombre de unos 50 años que tenía una casa muy linda con un gran parque y tenía una huerta. Y como a mí me gustan las plantas, siempre charlaba a veces con esta persona y le decía, mira qué lindo, había hecho como un vivero también ahí. Le digo, qué linda que está la huerta. Bueno, al cabo de un tiempo, no lo veo más a esta persona y empiezo a notar de que el vivero empezaba a estar descuidado hasta que desapareció por completo. Bueno, un día voy nuevamente a este domicilio y sale un hombre mayor que nunca había visto. Bueno, lo saludo, me pongo a conversar, le digo, qué lástima, le digo que el vivero, ahí las plantas, sí, dice, era de mi yerno, me dice, sin que yo le preguntara nada, ¿no? Eso es lo llamativo de esta experiencia, ¿no? Ah, le digo, su yerno.
Sí, dice, no está más. ¿Y sabe lo que me dijo a continuación? Sin que le preguntara nada, dice, lo destruyó la pornografía. Yo me quedé de lado porque a veces este es un tema que no, la gente no habla frecuentemente, ¿no? Bueno, y me empieza a contar, ¿no? Dice, ¿sabes lo que me llama la atención? Dice este hombre mayor, que por años estuvimos conviviendo y nunca nos habíamos dado cuenta de este hábito. Así que esto es una forma de operar a veces de la pornografía, ¿no? La persona lo puede ocultar, ¿eh? Y a medida que lo va pasando el tiempo, esta va haciendo mucho más daño en la persona. Y después me comenta, dice, desde el mismo día en que él se casó con la hija, dice, ya estaba viendo pornografía, ¿no? Y bueno, ahí se imagina el resultado, ¿no? Este hombre se fue, la familia destruida, la esposa, los hijos de por medio, ¿no? Así que esto sucedió en la ciudad de Cosquín, hace un tiempito atrás, hablando con este hombre, ¿no? Así que vemos, hermanos, de cómo Jehová nos protege, ¿no? Nos advierte para que evitemos las terribles consecuencias. La pornografía es como veneno, veneno que afecta a la mente. Vieron que hay algunos venenos que van directamente al sistema nervioso de la persona, al cerebro, ¿no? Se llaman neurotoxinas. Bueno, así actúa, por así decirlo, la pornografía. Hacemos muy bien entonces, hermanos, en prestar atención a lo que dice el Salmo. ¿Me acompañan al Salmo 101, el versículo 3? Vamos a leerlo. Vemos el Salmo, capítulo 101, el versículo 3. Ahí el salmista dijo, no pondré delante de mis ojos nada despreciable. Odio las acciones de quienes se desvían de lo que es correcto. No quiero tener nada que ver con ellos. Ahora hablemos un poquito, en este caso, del entretenimiento, ¿eh? Que también entra mucho del entretenimiento, entra por el sentido de la vista. Tenemos que ser selectivos, hermanos. No podemos recibir todo lo que el mundo nos ofrece en materia de entretenimiento, ¿no? ¿Se acuerdan de esta imagen que hace un tiempo atrás la analizamos? Le vamos a pedir, hermanos, de video que pongan la imagen, la primera imagen. Ahí está, ¿no? Y bueno, se imagina que usted va a un restaurante y está con mucho hambre y quiere comer y ahora, bueno, se sienta en una mesa. Aparentemente allí la situación, el lugar es aceptable, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voy a disfrutar de una buena comida, ¿no? Ahora, de pronto se abre la puerta de la cocina y usted que está sentado ahí alcanza a ver, ponemos la otra ilustración, alcanza a ver una parte de la cocina, ¿no? Y después se detiene un poquito más en los detalles y empieza a notar allí cómo está la cocina. Y ahora le traen ese plato, ¿no? Se lo sirven. ¿Y usted lo comería? Corre riesgo nuestra propia vida, ¿no? Si uno consumiera eso. Bueno, la descripción de estas dos imágenes decía, a nadie le gustaría comer alimentos que se hayan contaminado en una cocina sucia. Entonces, ¿por qué vamos a querer ver entretenimiento contaminado con violencia, ocultismo o inmoralidad? Bueno, de alguna manera Jehová nos abre los ojos y nos hace pensar en quiénes son los que preparan muchas veces el entretenimiento que está tan disponible a nuestro alrededor. ¿Mm? Mire, pensemos un poquito, por ejemplo, en los videojuegos. Vamos a hablar de los videojuegos, ¿no? Son lindos los videojuegos, ¿no? Hay muchos videojuegos que son aceptables, entretenidos y para pasar un buen momento, ¿no? Pero parece ser de que hay una tendencia de que hay muchos videojuegos que atraen por la temática violenta que tienen. Mire, en el año 2019, en julio del 2019, se llevó a cabo un mundial de un videojuego muy famoso en línea. Y fue noticia porque entregó un premio de 3 millones de dólares. Entonces, la verdad que hablaba la radio, todo, yo leí la noticia en el celular y algunas cositas me llamaron la atención. ¿Sabe cuántos participantes se anotaron? 200 millones de jugadores en todo el mundo. La mayoría eran jovencitos. La temática del juego era 100 personajes en una isla donde tenían que encontrar armas, construir estructuras y eliminarse entre sí. Obviamente el que quedaba hasta el último era el que iba a ganar los 3 millones de dólares. Pero la temática bastante violenta, ¿no? Pero era muy popular. Otra cosa que me llamó la atención, leyendo la noticia,
cómo llegaron estos jovencitos a la final, los que llegaron a ser finalistas. Dice que entrenaron durante meses entre 8 y 10 horas diarias. Así que estuvieron sentados delante de la computadora meses para poder lograr este premio, ¿no? Y yo miraba un poquito la imagen de este jovencito que fue ganador, que era un menor de edad, y era un jovencito hermoso, un rostro sonriente, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿y cómo estará la mente de este joven que virtualmente tuvo que asesinar a miles o quizás millones de participantes para poder llegar a este lugar, ¿no? Así que esto es para que tengamos idea, hermanos, de cuán comunes son este tipo de videojuegos entre los jóvenes. Y bueno, nosotros como papá queremos ayudar a nuestros hijos, guiarlos para que ellos tomen buenas decisiones en cuanto al entretenimiento, ¿no? Y que esto no los entrampe y no sea un lazo para ellos, porque también pueden hacerse un vicio el tema de los videojuegos, ¿no? Mire, leamos el Salmo 11.5. Vamos a buscar el Salmo 11.5. Salmo 11.5. Mire lo que dice acá, ¿no? Lo que Jehová dice, lo que Jehová opina. Dice, Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Y entonces nos preguntamos, si alguien se divierte con este tipo de videojuegos, con una mano en el corazón, ¿puede decir de que no ama la violencia? Bueno, y dice que la Biblia, Jehová odia al que ama la violencia. Así que deberíamos meditar muy seriamente en este asunto, ¿no? Y no es que seamos personas aburridas, ¿no? Los testigos de Jehová somos personas felices y como decíamos anteriormente, hay muchos videojuegos lindos que se puede pasar un buen momento, incluso los papás jugar con los hijos y pasar una buena ocasión, pero que sean juegos aceptables. Hermanos, en vista de lo que hemos analizado, queremos estar resueltos a no mirar lo que es inútil. Ahora preguntamos, ¿cómo obra una persona que está resuelta? Bueno, tenemos un excelente ejemplo en el caso de Jesús. Jesús mismo no pudo evitar que le pusieran delante de él algo inútil. ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? Vamos a Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Dice, luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Qué hizo el diablo? Se los puso adelante. Pero lo que nos interesa saber es cómo obró Jesús, que estaba resuelto a hacer la voluntad de Jehová. Se detuvo él a mirar la oferta, a considerarla. A ver, dame unos minutitos que voy a analizar, a ver si me conviene o no me conviene. ¿Hizo eso Jesús? El versículo 10 dice, Jesús entonces le contestó, vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Así que Jesús tuvo una reacción inmediata, inmediata. Podríamos compararlo a un acto reflejo. ¿Vieron que a veces cuando uno tiene una reacción inmediata es un acto reflejo? Investigando sobre esto, descubrí que los seres humanos tenemos reflejos desde que nacemos y otros que vamos cultivando a lo largo de la vida. Por ejemplo, un niñito muy chiquitito toca la estufa y automáticamente lo va a hacer, porque ya lo trae incorporado desde que nace, ¿no? Pero hay otros reflejos, por ejemplo, usted aprende a manejar y se cruzó, bueno, no sé, un perro y usted cuando empezó a manejar tuvo que pensar de pisar el freno, ¿verdad? Pero después con los años se cruzó una ancianita y usted ni lo pensó, ¿no es cierto? Porque ya incorporó, lo hizo como un acto reflejo. Bueno, controlar nuestra mirada, hermanos, no es innato en nosotros, pero lo podemos lograr, ¿no? Lo podemos adquirir como un acto reflejo que se va adquiriendo. Entonces, cuando vemos una imagen, si nos vamos entrenando, rápidamente alejamos nuestra mirada, ¿no es cierto? Ya sea que estemos en la computadora, frente a la televisión. ¿Y cómo lo logramos a esto? Nutriendo nuestra mente y corazón mediante el estudio de la palabra de Dios, la oración y la asistencia a las reuniones. Leamos Salmo 119, 101, que recalca justamente
este aspecto. Leamos el Salmo 119, Salmo 119, el versículo 101, como último texto. Ahí dijo el salmista: me niego a andar por cualquier mal camino, a fin de poner en práctica tu palabra. Así que la base es el estudio de la Biblia, meditar en lo que Jehová nos pide, en los beneficios que tenemos de seguir sus consejos, de acuerdo a su palabra, y eso nos va a permitir andar en un buen camino. No esperemos, hermanos, a que llegue la tentación para decidir qué vamos a hacer, porque va a ser demasiado tarde, ¿no? Tenemos que tomar la decisión de antemano. Bueno, sabemos que ustedes se están esforzando por esto, ¿no? Aquí en el auditorio vemos una variedad de hermanos mayores que quizás llevan décadas, ¿no? Con su visión espiritual enfocada en cosas espirituales. Esto es excelente, los felicitamos. También vemos jovencitos que se están esforzando, ¿no?, por seguir estos principios que acabamos de analizar, ¿no? Sabemos que no es fácil porque hay mucha presión en la escuela, los compañeritos, pero así todo ellos se esfuerzan por hacer la voluntad de Jehová. También los queremos felicitar. Queridos hermanos, dentro de muy poco vamos a estar ya viviendo en el nuevo mundo, donde ya no va a ser tan necesario vigilar lo que miramos, porque no va a existir ni la publicidad, ni el diablo, ni la gente malvada. Al contrario, sea que observemos la creación o las buenas cualidades de nuestros amigos, esto nos va a ayudar a estrechar nuestra amistad con Jehová. ¿Lograremos estar allí en el nuevo mundo? Sí, ahora apartamos nuestra mirada de lo que no sirve para nada.